Muy buenas tardes a todos, qué bueno que estén acá, o buenos días, buenas noches, no sé a qué horas están viendo esta transmisión o este devocional. Estamos en 3 Pro, como su nombre lo indica, 3 es básicamente el número por el que nos identificamos, porque son 3 cosas que hacemos cuando estamos pues acá, en el devocional. Y la primera es compartir la palabra. Luego lo que hacemos es reflexionar sobre la palabra y terminamos con una oración. 3 Pro. Y bueno, seguimos con este devocional del libro de Juan. Como les he dicho en capítulos o en episodios anteriores, la idea de esto es poder meditar juntos la palabra, leerla juntos, no correr con ella, sino ir paso a paso. Y hoy vamos a continuar el Juan capítulo 3 versículo 22 y 35. Y ustedes pueden encontrar los otros episodios allí en nuestro canal. Que bueno, les invitamos a que estén conectados, que abran sus Biblias y vamos a leer el primer capítulo. Se encuentra en el capítulo 3 de Juan, versículo 22 al 35, y vamos a estar hablando de Juan el Bautista. Por lo menos vamos a estar meditando en lo que sucede con Juan el Bautista. Dice allí en que versículo 22 exactamente. Estoy utilizando la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, Juan el Bautista exalta a Jesús. Luego Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se fueron al campo de Judea. Jesús pasó un tiempo allí con ellos, bautizando a la gente. En ese tiempo, Juan el Bautista bautizaba en Enón, cerca a Salim, porque allí había mucha agua y la gente iba a él para ser bautizada. Versículo 24. Eso ocurrió antes de que metiera a Juan en la cárcel. Hubo un debate entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación ceremonial. Entonces los discípulos de Juan fueron a decirle, Rabí, el hombre que estaba contigo al otro lado del río Jordán, a quien identificaste como el Mesías, también está bautizando a la gente, y todos van a él en lugar de venir a nosotros. Juan respondió, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, al oír que él tiene éxito, lleno de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. El vino de lo alto y es superior a a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero, que pocos creen en lo que él dice. Entonces, perdón, todo el que acepta su testimonio puede confirmar que verás. Él es enviado por Dios y habla las palabras de Dios, porque Dios le da testimonio, porque Dios le da el Espíritu sin límites. El Padre ama a su Hijo y ha puesto a todo en su mano. Bueno, en este capítulo 3 que ya lo cerramos, comenzamos con Nicodemo. Aquí estamos ya en un momento donde los discípulos de Juan, un poco contrariados, confundidos, qué sé yo, al ver que este otro eh, hombre, Juan el Bautista, había bautizado en el Jordán, ahora estaba bautizando también. Y pues se identifica como el Mesías. En ellos hay esa duda, esa confrontación, qué sé yo, porque dice, pero si eres tú el que está haciendo esto, ¿por qué el otro comenzó a hacerlo? Pues esta de Juan yo creo que tiene muchas cosas interesantes que podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. Entre esas cosas que Juan responde a sus discípulos es el entender cuál es su función. Yo creo que una de las cosas que nos falta o que le falta a la humanidad, por llamarlo de alguna manera, todo el contexto, todo el ser humano, pero llevándolo a lo personal, es tener claro para qué estoy aquí en la tierra. Propósito, ponle como título, también lo puedes llamar función,
pero ¿para qué yo estoy acá? Más allá de tener una casa, de comprar un carro, tener una esposa, tener hijos, esposo en el caso de una mujer, o bueno, qué sé yo, más allá de eso, hay un llamado, hay algo. Juan el Bautista lo tenía muy claro. Él en el versículo 27 dice que él vino solamente a preparar el camino para el Mesías. Ese era su trabajo, preparar el camino. Y él decía, yo no soy el Mesías. Qué tan importante eso, ¿no? Por un lado es tener claro quién yo soy y qué vengo a hacer. Juan el Bautista sabía que él no era el Mesías y que él venía a cumplir una función. Es importante también para aquellos que estamos de alguna manera en una función ministerial como pastores, como líderes, entender que nosotros no somos el centro es Jesús. Él es el centro de nuestra vida y no nosotros. Si en algún momento llegamos a creer que somos el centro, tenemos que recordar las palabras de Juan el Bautista cuando él dice en el versículo 30, él debe tener cada vez más importancia y yo menos, en lo que acabamos de leer, y yo menos. O sea, yo debo ser menos importante, Andrés en mi caso debe ser menos importante, y Jesús debe ser mucho más importante. Entonces, yo creo que la primera parte de la respuesta de Juan es muy interesante porque nos debe llevar a entender, uno, para qué estamos y dos, quiénes somos. ¿Para qué estamos? Cada quien debe saberlo, debe buscarlo, debe preguntárselo al Padre. Padre, ¿para qué yo estoy acá? ¿Cuál es mi función en este momento? ¿Cuál es el paso que debo estar dando en este momento? ¿Qué debo estar haciendo? Si es colocar las sillas, si es abrir una puerta para las personas que van a la iglesia, ir parte de la comunidad o orar por alguien. Es ir construyendo ese llamado que Dios ha puesto en mi vida para que los demás lo conozcan. Porque esa era otra cosa importante de Juan. Él decía, mi función es que lo conozcan a Él. Mi función es que él no es el Mesías, sino que él quiere que la gente lo conozca a él. Por otro lado, yo veo que hay algo importante en la respuesta de Juan porque hay celo. Los discípulos de Juan es de celo. ¿Por qué está pasando esto? Hay envidia. Y Juan el Bautista entre su respuesta que él se alegra de escuchar que el otro tiene éxito, que mucha gente está yendo a Jesús, Mesías. Recuerden que igual para Juan no era claro si él era el Mesías o no. Él decía, bueno, si él es el Mesías, qué bien. Y me alegra que él tenga éxito. Y qué bueno que nosotros nos alegremos con el éxito de los demás. Qué bueno que nosotros nos alegremos con que a otras personas le está yendo bien, aún en aquellas cosas que estamos haciendo nosotros mismos, porque Juan, digamos, era el pionero. Por eso le llamaban Juan el Bautista, porque era el primero que comenzó a bautizar en el nombre de Dios. La palabra bautizo y el rito bautismal no era algo que se inventó Juan, eso ya venía por muchos siglos antes, el que cada vez que alguien quería convertirse a algo o ser parte de especialmente el mundo, los judíos, parte de ellos, uno de los 7 ritos que tenía que cumplir esta persona entre la circuncisión y otros más era bautizarse. Entonces Juan no está inventándose algo nuevo, pero digamos que él fue el primero en hacerlo en el nombre de Jesús o en el nombre de Dios. Entonces, cuando él ve que otro lo está haciendo, le está yendo mejor, en vez de darle rabia, él dice, pues me alegra que él esté yendo bien, porque al final estamos haciendo lo mismo y estamos jalando para el mismo lado. Qué bueno que nosotros tengamos esa misma actitud de Juan el Bautista, ¿verdad? Y por último, yo creo que dice en el versículo 31 algo muy importante, Juan, en la respuesta que le da a sus discípulos, él dice, él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos cosas terrenales, pero él vino del cielo y es superior a todo. Entonces es importante entender la, lo esencial que es Dios para nuestra vida y lo esencial que es el mensaje del Evangelio, el mensaje que Jesús. Yo siempre he recomendado y recomendaré siempre que leamos los evangelios constantemente porque es palabra de Jesús. Los otros libros son interpretaciones que Dios le habló a cada uno a través del Espíritu Santo y que muchas veces el que lo transcribió colocó cositas personales. Y no está mal, pero leer lo que Jesús enseñaba era directamente del Padre, era sin nada personal. Y por eso es tan importante leer a Jesús, meditar en Jesús, que Él viene de lo alto y es superior. Dice Juan allí mismo que lo que Él habla, las palabras que Él habla, el versículo 34, son palabras que las habla Dios. Y dice que Dios le dio a Jesús el Espíritu sin límites. Entonces es muy importante poder meditar en la palabra. Entonces muy, muy interesante este episodio, esta sección terminando el capítulo 3 porque nos habla acerca de
de una actitud que uno debe tener en el cuerpo de Cristo, siempre, una actitud de alegrarse con el triunfo de otros, entender que nosotros no somos el centro, de entender que yo no soy el Mesías, de entender cuál es mi llamado para hacer mi llamado y de esa manera poder vivir en paz y tranquilidad sabiendo, yo estoy creado en este tiempo para esto. Entonces, dentro de 5 años, Dios me lleva a hacer otra cosa. En mi caso personal, he pasado por varias estaciones de mi vida y comencé de pronto viendo en un ministerio de jóvenes, colocando unas sillas. De pronto un día me encargaron de enseñar a un grupo familiar y comencé a hablar a un grupo familiar porque el líder del grupo familiar no llegó. Le gustó tanto que seguí haciéndolo. Luego prediqué la iglesia donde yo me convertí, donde conocí a Jesús y así sucesivamente. Yo me llevo a pastorear iglesias, pastorear líderes, pastorear pastores, hacer cosas que poco a poco Dios me ha ido creando en la medida que yo he ido abrazando su voluntad. Entonces es importante que al meditar esta palabra podamos reconocer que no somos el Mesías, pero somos lo que Dios nos llamó que deberíamos de ser. Así que yo espero que esta meditación haya sido relevante para tu vida y pronto estaré montando el capítulo 4 que seguramente también nos hablará a todos. Un abrazo.